leyendas más famosas del Panteón de Belén es la de la señora Victoriana Hurtado. El día de hoy les vamos a compartir esta historia al estilo de Draco TRX. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Corría el año de 1833 cuando una pareja tapatía de alta alcurnia fue bendecida con una bella bebita a la que llamaron Victoriana. Todos decían que yo era una niña muy deseada por mis padres, quienes no habían logrado ser bendecidos con una bebé, por lo que mi nacimiento causó un gran revuelo en la familia. Mis padres, al ya ser mayores y no querer dejar a una pequeña hija desamparada, decidieron que contrajera matrimonio con un joven 23 años mayor, quien también provenía de una familia acomodada como dictaban las costumbres en el siglo XIX en la vieja Guadalajara. Mi infancia, aunque breve, estuvo llena de armonía y amor por parte de mis padres, quienes me complacían la mayoría de mis caprichos, excepto uno. A la tierna edad de 12 años, mi padre me obligó a cumplir la promesa de matrimonio, desposándome así con un hombre de 35 años. No tardamos en ser bendecidos con nuestro primer hijo, y así, sin tener más de 15 años, ya era madre de 3 pequeños, Octaviano, Alejandro y Javier. Me sentía perdida, contrariada, sola. Mi esposo trabajaba todo el día y por las noches se dedicaba al juego. Quería regresar con mis padres, pero ellos se negaron rotundamente, y al nacer mi tercer hijo, sufrí la pérdida más grande de todas, pues mis padres dejaron este plano para reunirse con los ángeles, dejándome completamente sola, pero con una gran fortuna. Mi esposo se vio cegado por la gran fortuna que mis padres me habían dejado y comenzó a dedicarse más a las apuestas, al juego y para rematar al alcohol y las mujeres también. Dichos placeres no tardaron en matarlo, dejándome a mí sola con mis 3 hijos. Intenté reivindicar mi vida con la ayuda de mis 3 hijos, pero la semilla de mi esposo era mucho más fuerte y ellos crecieron llenos de avaricia. Al sentir que no me apoyaban, comencé a ser víctima de una extraña enfermedad. Repentinamente, algunos ataques que no eran muy frecuentes, pero que sin duda era un gran misterio para la época. No sabían cuál era la causa y mucho menos sabían alguna cura o tratamiento que me ayudara a apaciguar aquellos males. Cada que sufría uno de estos ataques, mi cuerpo se quedaba inmóvil. Sin embargo, yo era capaz de escuchar todo lo que pasaba a mi alrededor. Debido a que esa condición causaba que no lograran encontrarme el pulso, fui pronunciada muerta en repetidas ocasiones, pero siempre lograba resucitar de entre los muertos. Para mis hijos aquello era una desgracia, pues deseaban fervientemente mi muerte para así vivir una vida llena de lujos, placeres y lujuria, con aquella gran herencia que su madre dejaría hacia ellos, o es lo que al menos pensaban. Conforme pasaba el tiempo y envejecía, mis ataques se presentaban con mayor frecuencia, aumentando cada vez más el tiempo en que permanecía inmóvil, por lo que incluso en un par de ocasiones desperté durante mi velación. Era tanta la avaricia que apoderaba a mis hijos y su deseo de verme morir, que podía notar su frustración en su rostro cada vez que despertaba, mostrándoles que seguía más viva que nunca. Yo era consciente de que mis hijos querían verme muerta a toda costa, pero no creía que fueran capaces de lo que hicieron más tarde. Una noche de agosto, era el año de 1894. Como de costumbre, uno de mis ataques se presentó. Fue hasta mucho tiempo después que se determinó que esa condición se conocería como catalepsia.
Mis hijos, al darse cuenta de ello y hartos de aquellas muertes ficticias, decidieron llevarme en calidad de muerta directamente al Panteón de Belén, donde encontrarían el espacio que correspondería a mi sepulcro. Lo hicieron de tal modo que no quisieron ser descubiertos y ellos mismos comenzaron a cavar un hoyo en el lugar que terminaría siendo mi tumba. Podía escuchar sus voces mientras cavaban. Sin embargo, no lograba discernir bien aquellas palabras. Sentía una especie de aturdimiento, como cuando te encuentras encerrado en un lugar pequeño. Después de un largo rato, me sentí como era trasladada al agujero y con un golpe sordo escuché y sentí cómo caía el féretro sobre el suelo. Paleada tras paleada, los golpes de tierra empezaron a sonar en la caja, la mínima para cubrir el ataúd que con tanta dificultad habían trasladado en aquel panteón donde finalmente descansaría mi cuerpo. Deseaba con todas mis fuerzas que mi ataque de catalepsia me permitiera despertar antes de ser enterrada viva, pero mi cuerpo era cada vez más débil y el ataque se prolongó lo suficientemente extenso para que mis hijos pudieran lograr aquel cometido. Cuando por fin logré salir del trance que me provocaba la catalepsia, me vi envuelta en una oscuridad sofocante. Las paredes de mi alrededor parecían estar ceñidas en mi cuerpo. Sabía dónde me encontraba, pero deseaba con todas mis fuerzas que fuera solamente una pesadilla, que fuese una nueva faceta de mis ataques donde no lograba recobrar completamente mi conciencia. Pero todos esos deseos se esfumaron cuando comencé a sentir como el aire se iba esfumando lentamente de aquel lugar. Comencé a gritar lo más fuerte que pude, deseando que mis gritos llegaran a alguien que pudiera ayudarme. El pánico se apoderó de mí. Trataba de moverme, levantarme o hacer algo para que los sonidos ayudaran a encontrarme, pero parecía que todo sería en vano. Pensé que tal vez podría salir por mis medios si lograba hacer un agujero en el ataúd, por lo que comencé a arañarlo tan frenéticamente como era posible. El oxígeno era cada vez más escaso. Sentía la dificultad de mis pulmones para tomar el oxígeno que quedaba en el cajón. Entonces lo sentí. Empecé a palpar la fría tierra tocando mis dedos y cómo entraba en la comisura de mis uñas. Para mi desgracia, la tierra estaba empezando a minarse dentro del ataúd, llevándose consigo aquella pequeña cantidad de aire que quedaba en el lugar. Mi muerte era inminente y esta vez no podría resucitar milagrosamente como antes lo hube hecho. Mi rabia era tanta que maldije a mis hijos con el último aliento que tuve. Atiné a meter nuevamente la mano dentro del ataúd solo para sacar el pedazo de pergamino que siempre llevaba conmigo, mi testamento. Con mis últimas fuerzas logré sacar la mano con el pergamino aferrado a mis dedos ensangrentados. El velador del panteón fue quien logró escuchar mis gritos de desesperación, pero para mi desgracia, no logró llegar a tiempo. Lo único que logró ver al llegar al lugar fue el pergamino sobre mi mano. Una mano maltratada por la impotencia y el deseo de salir de una muerte inminente. La impresión que tuvo aquel hombre fue tal que tuvo que llamar a su jefe en el panteón. Cuando hicieron llegar el papel a los asesores legales de mi familia, respetaron mi última voluntad y así es como queda estipulado. La última voluntad de doña Victoriana Hurtado decía que todos los bienes que ella poseía serían repartidos a partes iguales a pobres y enfermos, y que ni un solo centavo fuera dirigido hacia sus avariciosos hijos. De igual manera,
se decidió que sobre la tumba de doña Victoriana quedaría el vestigio de sus últimos momentos con vida, mostrando aquella mano que sobresalía del ataúd con el pergamino entre aquellos dedos ensangrentados. Sus hijos quedaron en la calle sumidos en la pobreza, como personas sin oficio que ni beneficio pudieron aportar a la sociedad hasta el último día de sus vidas. Uno a uno sus hijos fueron falleciendo de causas aparentemente inexplicables, curiosamente todos relacionados con afecciones al corazón. Y es que se dice que en su último aliento, Victoriana exclamó fuertemente a Dios: haz que su corazón se vuelva de piedra fría como lo que ya es ahora, porque quien no respeta a su madre no merece tu gracia, Señor. Y aparentemente Dios así lo hizo. Y así llegamos al final de esta historia. Déjanos en los comentarios si ya conocías esta leyenda del Panteón de Belén, la leyenda de la mujer que fue enterrada viva. Igualmente puedes hacernos llegar tus sugerencias para futuras entregas y nosotros transmitirlas. En la descripción podrás encontrar el enlace a nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para poder seguir trayendo contenido en todas las plataformas. Igualmente te invito a que nos hagas llegar tus historias y sugerencias en nuestro correo electrónico que te puedes encontrar en la descripción. Le agradezco a todas las personas que nos hacen llegar este tipo de historias para llevarlas a ustedes. Síganos compartiendo lo que les gustaría escuchar en nuestro canal. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.